doctor Ignacio Almada, multilaureado, así como las películas de Hollywood, por decir alguna cosa, por haberme invitado como moderador. Espero tener la moderación adecuada para cumplir con este objetivo. La mesa se denomina Historia Política y Social 1920-1935 y el primer trabajo de 15 minutos, 17, la de las 5, vamos un cuarto de hora atrasados, es Francisco Villa, de la Revolución Liberal de entonces a la Revolución Social de ahora, los sonorenses en la construcción del discurso de justicia social, por el doctor Luis Felipe Barrón Córdoba del Centro de Investigación y Docencia Económica, que ya lo hemos tenido aquí en el 2013, tuve la gentileza de venir a hablarnos sobre don Venustiano Carranza. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Almada por haberme invitado a este simposio, al Colegio de Sonora que nos recibe, a todos ustedes que nos vienen a escuchar después de la comida. Espero no ser el detonante de que duerma a la mitad del auditorio y les toque a mis colegas despertarlos. Yo voy a tratar un tema del que ya se ha hablado en este coloquio, varios colegas ya han tocado el tema. Tiene que ver con el reparto agrario y yo lo que quisiera es, para los 15 minutos y poder respetar el tiempo, es nada más darles una sola idea, es cómo México transita de esta ideología liberal que era la hegemónica en el siglo XIX a una ideología diferente que está enmarcada en un discurso de justicia social. Me parece que esta transición es muy, muy importante y esta transición se da justamente en el tiempo del sonorismo, como lo llama este coloquio. Entonces, voy a leer estas cuartillas y al final me imagino que tendremos chance de comentar. En su libro La geometría y el mito, de 2010, José Antonio Aguilar no tiene empacho en aceptar, siguiendo de cerca a Charles Hale, que aunque transformado, el liberalismo siguió siendo hasta el final del porfiriato e incluso hasta el fin del gobierno de Madero, la ideología hegemónica en México. Sin embargo, da la impresión de que para Aguilar el simple hecho de que se haya aprobado la Constitución de 1917 es suficiente para argumentar que de un plumazo desapareció, junto con la Constitución de 1857, el liberalismo mexicano. Indagar la suerte del liberalismo en México en las primeras décadas del siglo XX, dice José Antonio Aguilar, se antoja a primera vista sencillo. Para entonces simplemente había desaparecido, así categóricamente lo dice. Un poco más adelante, con algo más de matiz, continúa: podemos ubicar la supervivencia liberal en la primera mitad del siglo XX no en el centro político del país, sino en los márgenes de la vida política y cultural de México. No en los principales filósofos e ideólogos del periodo, sino en los poetas excéntricos y en la literatura. El liberalismo fue mantenido vivo en la crítica del exrevolucionario Luis Cabrera, pero sin embargo, quien mantuvo viva la defensa de la libertad de manera más robusta fue el poeta Jorge Cuesta. Sus alegatos liberales eran el canto del poeta en su soledad, un acto de rebeldía e insensatez, el canto del cisne. El liberalismo no podía hacer en ese momento otra cosa que locura, dice José Antonio Aguilar. Bueno, pues el título de mi ponencia es precisamente el reconocimiento de que Luis Cabrera sí fue un crítico liberal hasta su muerte en 1954. La revolución de entonces y la de ahora, escrito en 1936, me parece que sigue siendo un clásico que cualquier estudiante de la Revolución Mexicana debe leer. Es verdad, yo creo que sí es verdad. Aguilar tiene razón en considerar particularmente a Luis Cabrera un crítico en buena medida en los márgenes de la vida política, tanto en los años del sonorismo como en los del cardenismo. También creo que Aguilar acierta al decir que el liberalismo sobrevivió en la literatura. Es un tema que a mí me encantaría tratar, pero que voy a dejar fuera de esta ponencia por el tiempo. Pero no me parece exacto argumentar que el liberalismo desapareció del centro político del país. Es necesario matizar el argumento que construye Aguilar, cuando menos desde mi punto de vista, en dos sentidos. El primero tiene que ver
con que el liberalismo fue desapareciendo como ideología, pero solamente después del Congreso Constituyente, al mismo tiempo que se fue construyendo y robusteciendo un discurso político que precisamente tiene que ver con el ascenso del sonorismo, el de la justicia social. Solamente en la medida en que los presidentes sonorenses y la clase política de la que se rodearon construyeron una alternativa discursiva para legitimar la acción del gobierno y la defensa de los derechos sociales, es que se pudo dar la transición en la que finalmente el liberalismo se convirtió en una ideología residual, defendida por un discurso, como argumenta Aguilar, en los márgenes de la vida política del país. El segundo sentido en el que habría que matizar el argumento de Aguilar es que el centro político del país abarca mucho más que el debate político o las ideas de los principales filósofos e ideólogos del periodo. El liberalismo entre 1920 y 1935, que es el periodo que se estudia en este coloquio, va mucho más allá de ser una ideología traducida en un discurso político. Para estudiar el liberalismo hay que estudiar también las prácticas políticas concretas, sobre todo si se entiende al liberalismo, como parece que lo hace José Antonio Aguilar, principalmente como una defensa de la libertad. Pues en el caso específico de México, durante el sonorismo fue la Suprema Corte de Justicia la encargada de defender la libertad individual, dando una aplicación concreta a la Constitución de 1917. Más allá de si se puede o no calificar a la Constitución como un documento puramente liberal, me parece fundamental estudiar cómo la Suprema Corte interpretó y aplicó la Constitución para poder entender cómo y por qué fue desapareciendo el liberalismo bajo los presidentes sonorenses, para darle paso al discurso de justicia social que dominó el país, cuando menos hasta la crisis de 1982. Para esto quiero compartir con ustedes nada más una pequeña parte de la investigación que he venido realizando en los últimos años para ilustrar estos dos matices a los que me acabo de referir. Lo que les quiero compartir tiene que ver con el reparto agrario. Estudiando los amparos agrarios que están disponibles tanto en el Archivo Histórico de la Suprema Corte como en otros archivos del país, me he encontrado con varios casos que demuestran muy bien cómo el Poder Judicial, bien entrados ya a los años 20, todavía estaba dando una interpretación liberal al artículo 27 de la Constitución, protegiendo los derechos individuales sobre los que llamamos derechos sociales. No es que el liberalismo siguiera siendo hegemónico en ese momento, pero como ideología definitivamente seguía teniendo influencia en asuntos políticos centrales para el país, ¿no? Decir que el reparto agrario era una cosa que estaba en las orillas, márgenes políticos del país, pues me parece absurdo. Después del restablecimiento del orden constitucional y con la Suprema Corte funcionando ya de nuevo en junio de 1917, el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional Agraria, comenzó a atender el problema agrario bajo los lineamientos establecidos en el nuevo artículo 27 de la Constitución y en la ley del 6 de enero, que el constituyente había elevado a rango de ley constitucional. Básicamente, sin embargo, no estaban claros los alcances del amparo en materia agraria, pues quienes pedían la protección de la justicia contra las resoluciones del presidente de la República hacían toda clase de argumentos para que la Corte evitara la expropiación de sus predios. Algunas veces alegaban que la pequeña propiedad, que en realidad no estaba bien definida en la ley, era inviolable y que no se podía expropiar ni siquiera por causa de utilidad pública. Otras que sus terrenos no se podían expropiar por no ser colindantes a los terrenos de los pueblos que los pedían en dotación o por restitución. Otras que los pueblos no tenían derecho a pedir dotación por no haber demostrado tener personalidad jurídica. Y otras, en fin, que las expropiaciones no eran legales porque las comisiones agrarias no habían respetado las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución. Y la Suprema Corte, sin ninguna duda, muchas veces encontró la manera de hacer efectiva una interpretación social del artículo 27. Es cierto que cada vez más actores políticos se inclinaban por darle la fuerza necesaria al Estado para que cumpliera cabalmente con los mandatos de la Revolución, sobre todo porque aún después del restablecimiento del orden constitucional, la pacificación era todavía una necesidad urgente. Es decir, había muchos actores políticos que pedían el reparto, no tanto por justicia social, sino por una cuestión de pacificación, ¿no? Hay que repartir para pacificar.
Andrés Molina Enríquez, por ejemplo, ya no era una voz solitaria en el desierto y el veredicto del constituyente le había dado fuerza para radicalizar cada vez más su discurso, el discurso de la justicia social. En su texto El espíritu de la Constitución de Querétaro, decía Molina Enríquez que el ejercicio de los derechos de dominio de los particulares, en que consiste lo que se llama la propiedad privada, está sujeto a las limitaciones y modalidades que imponga a esos derechos el derecho primordial y superior de la nación, o sea, de la sociedad en su conjunto. Los derechos sociales, dice, han quedado así antepuestos y sobrepuestos a los derechos del individuo. Este es el discurso de justicia social que se está construyendo en esos años. Si tomamos los criterios de la Suprema Corte como medida de cómo se inclinaba la balanza entre los diferentes discursos políticos que competían después del constituyente, no cabe duda de que el discurso social de la revolución ganaba terreno a pasos agigantados, pues la interpretación de Molina Enríquez y de Pastor Roa del espíritu del artículo 27 se ve claramente reflejada en las tesis que fijó la Suprema Corte entre 1917 y 1922. En una recopilación de Manuel Martínez Pastor, que cita Lucio Cabrera Acevedo, se puede ver que la Corte sentó entre junio de 1917 y junio de 1922 al menos 170 criterios jurídicos relativos al problema agrario. 170. En esos criterios, aun cuando lo hiciera de manera errática, la Suprema Corte le fue dando contenido legal al discurso social que había proyectado el constituyente. Esto es, incluso cuando en algunas ocasiones la Corte, el discurso liberal hegemónico anterior al constituyente, terminaba por establecer la supremacía de los derechos de la propiedad sobre los derechos del individuo. Sin embargo, el caso que les voy a relatar ahora demuestra que hasta 1931 está este conflicto entre derechos sociales y derechos individuales. Y este caso es muy importante porque detonó el cambio legal que hizo que desapareciera finalmente el amparo agrario. Entonces, voy al caso. En 1931, el Congreso conoció el caso de San Baltasar, Campeche, un pequeño poblado a unos kilómetros al sur de la ciudad de Puebla. Baltasar, Campeche, porque eran campechanos los que migraron ahí a Puebla y se establecieron ahí. No tengo la más remota idea de cómo es posible que unos campechanos salieran de Campeche y se establecieron en Puebla. Eso todavía no está dentro de mi comprensión, pero algún día lo entenderé. El caso había seguido un camino legal bastante tortuoso a lo largo de más de una década y por lo tanto revelaba con cierta claridad los problemas a los que se había enfrentado la Suprema Corte al tratar de interpretar el espíritu de la Constitución en cuanto al problema agrario. No sabemos exactamente por qué el pleito legal entre los vecinos de San Baltasar y la señora Valentina Ascue de Bernot, propiedad de la finca El Batán, llamó la atención de los legisladores, pues en muchos casos similares la Corte había protegido los derechos de los propietarios de fincas expropiadas. Pero vale la pena hacer un breve recuento del caso para mostrar cómo, en este caso, se enfrentan el liberalismo y el discurso social que se venían construyendo bajo los presidentes sonorenses. El 29 de abril de 1918, los vecinos de San Baltasar, imaginando que había llegado el momento de que la revolución les hiciera justicia, iniciaron el proceso legal para pedir dotación de tierras de acuerdo con lo que establecían la ley del 6 de enero y el artículo 27 de la Constitución. Un poco más de 3 años después se cerró la primera instancia del proceso legal, por lo que se les dio la posesión provisional de las tierras que demandaban y finalmente, el 29 de noviembre de 1923, más de 5 años después de iniciado el proceso administrativo, el presidente de la República, Álvaro Obregón, dio en posesión definitiva las tierras al pueblo de San Baltasar, afectando a 4 fincas, entre las que se encontraba la finca El Batán de la señora Ascue de Bernot. Ante esto, la señora Ascue acudió al juzgado de distrito en Puebla para solicitar el amparo de la justicia federal, pues según ella, las autoridades agrarias le habían expropiado parte de su finca, violando los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, así como también la ley de 6 de enero y el reglamento agrario vigente. El 27 de junio de 1924, el juez de distrito concedió el amparo y 3 años después, la Suprema Corte confirmó la sentencia porque consideró que se habían violado las garantías individuales de la quejosa. Es decir, aquí la Corte dice los derechos individuales van primero.
Decía la Corte que ni San Baltasar era un pueblo con necesidad de tierras, ni se habían seguido el proceso administrativo establecido en la legislación agraria. Para la Corte, cuando menos en este caso, de ninguna manera se podía permitir la violación de garantías, aun cuando el artículo 27 estableciera un derecho social, porque no se podía presumir a priori su preeminencia. En este caso, la Suprema Corte se ajustó a lo que la Constitución mandaba y al ideal liberal que había prevalecido desde el último tercio del siglo XIX, es decir, tener un Estado fuerte siempre que el ejercicio de su poder estuviera limitado. No obstante, el discurso detrás de la decisión de la Corte contrasta con el que utilizaron las autoridades agrarias para refutar la decisión del juez de distrito, pues al defender la decisión del presidente argumentaron que solo cuando la expropiación se hubiera hecho sin causa de utilidad pública y sin mediar la indemnización correspondiente, se estaría violando la garantía otorgada por el artículo 27. Y dado que la Constitución facultaba a la autoridad administrativa para hacer la declaratoria de utilidad pública y que la Corte ya había establecido que la indemnización no tenía que ser previa, los derechos de los particulares quedaban a salvo para reclamar en tiempo y forma el pago que, según el Poder Judicial, el pago al que tuvieran derecho. Bajo estos supuestos, que no se hubieran llenado las formalidades del procedimiento o que San Baltasar no pudiera demostrar que tenía la categoría de pueblo, pues no tenía nada que ver con la violación de garantías. En pocas palabras, podemos decir que para las autoridades administrativas involucradas, los derechos sociales estaban claramente por encima de los derechos individuales. Ahora, esto es lo más interesante del caso. Reaccionando a estos hechos, los senadores Basilio Vadillo y Lauro Caloca elaboraron la iniciativa de reforma al artículo 10 de la ley del 6 de enero y la presentaron al Senado. En ella argumentaron que los constituyentes de 17 habían reservado el conocimiento de los asuntos agrarios a las autoridades administrativas, y me encantan estas citas, pues sería traicionar las aspiraciones populares y los principios revolucionarios, dejar sometidas a las comunidades agrarias, a los ejidatarios y a los que reclaman restitución de tierras a un juicio, ya fuera ordinario o de amparo. Por ello concluían, era indispensable poner un remedio radical, quitando todo el derecho de ocurrir ante los tribunales a los terratenientes y dejándolo solo el de ocurrir a cobrar la indemnización. Es decir, ya de plano, quítenle los derechos a los terratenientes. Doctor, todavía más interesante. Para no pecar de eutanasia académica, le quedan 2 minutos. Sí, ya, está perfecto porque me quedan 2 párrafos. En la Cámara de Diputados, al discutir el proyecto de ley aprobado por el Senado, se argumentó que los procedimientos judiciales, esta cita es preciosa, se argumentó en la Cámara de Diputados que los procedimientos judiciales eran un obstáculo para la estabilidad de las instituciones, al revés que el resto de Occidente, ¿no? Y que resultaría positivamente defraudada la conquista agraria de la Revolución si por encima de los intereses de la colectividad estuvieran los muy particulares de la señora Ascué Bernot. En breve, con la iniciativa, los miembros del Congreso pretendían modificar la ley para materializar el cambio del ideal liberal por uno en el que el papel primordial del Estado fuera la transformación de la sociedad. Como se puede ver, el amparo en contra de la dotación de tierras a San Baltasar es importante porque nos muestra cómo incluso antes de la formación del PNR, el discurso liberal que había sido hegemónico durante la mayor parte del siglo XIX seguía, como decimos coloquialmente, vivito y coleando. Mientras que el nuevo discurso revolucionario, en el que el bienestar social tenía preeminencia sobre la libertad individual, se venía abriendo paso, ¿no? Entonces, ya para finalizar, si ustedes ven esa cita con la que comencé, en donde José Antonio Aguilar dice, viene la Constitución, se acabó el liberalismo, a otra cosa mariposa, pues en realidad no es cierto, ¿no? Esto es como en las corridas de toro, ¿no? La última estocada no siempre mata al toro, ¿no? Para desgracia del torero y del toro, a veces tiene que venir alguien a rematar al toro, ¿no? Y esto es lo que yo creo que pasó. La revolución sí le dio una estocada importante al liberalismo, pero tomó básicamente 2 décadas
consolidar un discurso de justicia social para que se pudieran legitimar los cambios que vendrían después. Entonces, en ese sentido, este periodo que trata este coloquio, de 1920 a 1935, me parece un periodo central en la historia del siglo XX mexicano. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente.